Los invito a que se suscriban a este canal, que no se pierdan ninguna de las mentorías que estamos haciendo. Este contenido de valor es gratuito. Si quieres saber más sobre inversión, síganos en todas las redes sociales de Slide Trading Medellín. No sé si vieron en redes sociales que vamos a ir trabajando temas que sean un poquito más académicos los días jueves, para que también vayamos como haciendo progresivamente todo este tema de academia como tal, es decir, que sepamos los conceptos básicos, que no sea simplemente llegar a revisar como tal el mercado, sino que también la posibilidad de trabajar desde lo más básico, técnicamente, hasta ya entender a final de cuentas la estrategia que nosotros manejamos y cómo lo hacemos, ¿cierto? Entonces, hoy les quería mostrar también desde lo técnico, vamos a trabajar algo que para mí es muy importante. En algunos gráficos y en algunos otros análisis de otras sesiones ustedes lo han visto. Es el tema de los soportes y las resistencias, y creo que desde ahí parte mucho. Yo creo que son los principios básicos de la estrategia que nosotros manejamos. Eso para mí siempre me va a apoyar y me va a dar siempre esa guía. Ustedes saben que desde que arranqué no he puesto sino órdenes en compra. Eso es lo que me da a mí la posibilidad de entender hacia dónde va el mercado. Entonces lo quería tocar hoy. Quería que de todas formas hiciéramos un análisis básico de la operativa como tal. Nos hemos ido esta semana demasiado bien, hemos sabido enfrentar los momentos en que el mercado ha hecho retrocesos, y hemos pues afortunadamente ingresado en momentos que el mercado nos ha dado operaciones muy rápidas. Yo creo que hoy la que más duró como media hora más o menos, media hora, una hora, fue como lo máximo que dio. Todas las otras operaciones fueron muy cortas. Entonces cuando el mercado está en tendencia, cuando se va a favor de lo que estamos nosotros analizando, pues es mucho más rápida la ganancia que se puede obtener. Entonces voy a compartirles pantalla para que veamos lo que les estoy diciendo, cómo arrancó el mercado, y ya nos vamos a hacer un ejercicio gráfico con respecto a los soportes y a las resistencias que les estoy hablando. Entonces, bueno, un segundo. Listo. ¿Qué tenemos en el largo plazo? ¿Desde dónde voy a arrancar? Desde donde la forma en que opero me lo está diciendo. ¿Cuál es esa dirección de mercado que estamos viendo aún? ¿Cierto? Si yo me vengo acá un poquito más amplio con esta gráfica, estoy en un marco diario, ¿cierto? Nosotros siempre vamos a estar trazando zonas con soportes y resistencias para entender dónde el mercado puede comenzar a hacer retrocesos que para nosotros sean importantes. Desde hace 2 semanas más o menos venimos con este movimiento que fue muy fuerte, lo que todos lo recuerdan. El mercado viene y se acumula nuevamente acá, y si yo miro la estructura como tal que está haciendo el mercado, nuevamente con estos 2 días, porque han sido 2 días muy marcados alcistas, acabamos de comenzar el tercero, son velas que en extremo son muy fuertes y que se salieron de toda una semana acumulados en esta zona. Entonces este movimiento, que ya superó estas zonas de acá, ya se los muestro en 4 horas, ya está llegando a niveles nuevamente que pueden ser interesantes. Ahorita lo vamos a ver en el marco de manera. Miren acá en 4 horas, hablando de esto de hace 2 semanas, y toda esta acumulación que llevaba todos estos días acá. Teníamos estas zonas que para mí eran demasiado importantes, zonas que podían
ayudarme en algún momento a que el mercado cambiara de estructura. Entonces, por eso de pronto no ejecutamos la cantidad de órdenes suficientes para el ritmo que nosotros manejamos. En promedio nosotros estábamos ejecutando, cuando el mercado venía en una tendencia clara alcista, entre 8, 9, hubo días que ejecutamos hasta 12 operaciones porque veíamos que el mercado nos estaba dando claramente esos movimientos. Acá, en todos estos momentos de acumulación, el mercado no nos estaba dando con claridad esos impulsos alcistas, pero también podemos ver por acá, por la parte de abajo, que no logra superar esta zona y viene nuevamente a tomar una estructura alcista, y por eso encontramos la velocidad con la que se ejecutaron las órdenes todos estos días y que fueron obviamente pues ganadoras. Desde la semana pasada a esta pues no llevamos ninguna operación perdedora, todas han sido ganadoras. Han sido algunas operaciones que se han demorado más cuando hemos estado por estos momentos, pero en estos 2 días de operativa pues todas han sido más rápidas que las anteriores. Y todo esto lo estamos sacando desde esa parte teórica que corresponde a los soportes y a las resistencias. ¿A qué voy con esto? Que de pronto, para que también lo entiendan y lo hablamos un poco el martes, que a veces cuando el mercado no está a favor de lo que nosotros técnicamente estamos analizando, no podemos caer en ese juego de querer entrar y participar del mercado así no esté cumpliendo lo que nosotros analizamos. Pues esto yo creo que se va mucho a toda la parte psicológica que esto maneja. Nosotros al ver, no sé, redes sociales, un montón de cosas así, nosotros vemos que la gente constantemente está ejecutando órdenes. A veces, y para todos los casos, porque no todas las operaciones van a ser ganadoras, nosotros no vamos a participar solo por participar. A veces es más sabio estar fuera del mercado o ejecutar órdenes en menor cantidad, tratando de tener posiciones que puedan cuidar el capital, que estar todo el día con esa euforia de estar ejecutando orden, o de pronto estar diciendo, ves que aquí subió David, ¿por qué no habrá entrado? O mira, hubiera metido más, o hubiera aguantado un poquito más, ¿cierto? Cuando el mercado no tiene una tendencia muy clara, cuando tiene zonas de acumulación, nosotros en cualquier momento puede llegar a ciertos puntos donde ya ha hecho algún rechazo y puede continuar bajando. Entonces, parte de los principios, parte del plan de trading con el que yo me enfrento al mercado, se los he dicho muchas veces, para mí es mejor materializar la plata, es decir, materializar el dinero como tal. Si el mercado me está dando 100, 200, 300, lo que sea, y yo digo, no, es que él puede llegar hasta muy arriba, estoy esperando que llegue hasta por acá, pero si en este camino ya me dio 100, 200, 300, pues prefiero guardármelos, esperar que el mercado haga algún retroceso que técnicamente me vuelva a dar la posibilidad de entrar y vuelva a participar del mercado. Siempre les he dicho que cuando uno tiene una operación ganadora, es decir, tenemos, no sé, $100 más en nuestras cuentas, esos $100 me están dando un margen adicional sobre la cuenta. Es decir, yo podría para la siguiente pensar en que el riesgo podría ser un poquito más alto. Entonces me podría arriesgar con operaciones que me den la posibilidad de entrar, de pronto un poquito más arriesgado o de pronto aguantar un poquito más. Pero si yo simplemente me voy con una operación que estoy esperando que venga hasta por acá y en el transcurso del día me puso a perder, después me puso a ganar, después me puso a perder, ¿cuántos momentos estoy dejando de materializar el dinero? Es decir, ¿cuántas veces el mercado me puso a ganar y yo no aproveché eso? Simplemente porque técnicamente yo digo, no, es que como el mercado ya va subiendo, pues puede volver a este máximo. Entonces, en todo este recorrido no he materializado nada. Mañana el mercado puede llegar y caer acá nuevamente y descontar un montón de posiciones que la gente está pensando de que, no, si es que va a llegar hasta por acá. Es mejor materializar, y para mí eso es una premisa con la cual yo trabajo. Entonces vamos a mirar todo este tema de soportes y resistencias, que para mí es
prácticamente mi análisis diario. Yo tengo, que lo vamos a ver también más adelante, lo que tenemos pues planificado para estos jueves, que van a ser un poquito más teóricos, mirar los otros indicadores con los que trabajamos, pero queríamos arrancar por este, que para mí es el más importante. Entonces, nosotros siempre vamos a arrancar desde esos puntos donde el mercado como tal comienza a devolverse. ¿Por qué el mercado llegó hasta cierto punto y se devolvió? Eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para el siguiente movimiento, ¿cierto? Nosotros cuando el mercado, veámoslo acá, nosotros cuando el mercado digamos que va en esta zona, apenas va subiendo, nosotros no sabemos, si no tenemos un registro histórico, hasta dónde puede subir, ¿cierto? O dónde por lo menos va a encontrar alguna resistencia o algún soporte, es decir, hasta dónde va a encontrar esa acumulación, esa cantidad de ofertantes y esa cantidad de demandantes que pueden atajar el mercado. Es decir, si nosotros estamos acá, en esta zona, por ejemplo, y el mercado comienza a subir, ¿qué estamos encontrando? Estamos encontrando una cantidad de demandantes que quieren pues que quieren y les es atractivo este precio. Es decir, digamos que estamos con el oro en 2.300 y para mucha gente es muy atractivo ese precio. Es un precio bajo o es un precio objetivo que para grandes capitales o para los grandes actores del mercado es un precio interesante. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a comprar acá en 2.300. Si el precio comienza a ver que hay una cantidad de demandantes interesantes, el precio, por la simple ley de la oferta y la demanda, ¿qué va a pasar cuando hay más demandantes? El precio comienza a subir, ¿cierto? ¿Hasta qué punto? Hasta donde estas personas de acá o estos participantes del mercado les parezca interesante, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si yo ejecuto una operación acá, esa operación se va a mercado y esa operación se va a abierta. Hola. No estamos viendo el gráfico, estamos viendo la presentación. Sí, es que estoy aquí mostrando bueno, en esta tendencia lateral de acá y enseguida pues voy a hablar un poquito primero de esto y ya después me paso al gráfico para que lo grafiquemos y lo marquemos como yo lo hago. Pero les quiero mostrar acá pues como la teoría como tal. Entonces cuando el mercado comienza a encontrar una cantidad de demandantes en esta zona, va a llegar a un punto donde cuando yo ejecute esa orden, me tengo que salir. Es decir, si yo compré en 2.300 y el mercado llegó a 2.400, pues para mí ese 2.400 va a ser ese punto interesante sobre donde voy a encontrar de pronto que el precio, aparte de mi posición, va a encontrar que para otras personas también ya es atractivo llegar hasta ese punto y ya. Entonces ahí es donde se liquida mi operación. Cuando yo ejecuto una compra, se cierra con una venta, ¿cierto? Cuando ya el precio no tiene esa cantidad de demandantes suficientes, el precio comienza a bajar. ¿Por qué? Porque ya no hay participantes que quieran seguir impulsando el mercado, sino que ya toman sus ganancias y comienzan a ejecutar ventas. Entonces ya no es un precio atractivo, entonces ya puede también desde el lado de los vendedores comenzar a ejecutar órdenes para que el mercado comience a bajar y vuelva nuevamente a estas zonas, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a encontrar en el mercado que para mí lo más interesante son las tendencias alcistas o bajistas. Cuando hay una tendencia lateral, a veces puede ser muy engañosa porque el mercado puede soportarse acá, soportarse nuevamente en este punto, pero nadie nos garantiza que el mercado lo va a seguir haciendo, ¿cierto? Entonces, si nosotros no tenemos previamente un impulso que esté marcado, si ustedes lo ven acá, esta zona como tal, todo este pedazo de acá, era una zona de acumulación, ¿cierto? Esa zona, por eso, dentro de la estrategia que nosotros manejamos, es una zona peligrosa porque no sabemos en qué momento vaya a reaccionar, ¿cierto? Nosotros venimos marcados, obviamente, lo que les mencionaba ahorita, de un movimiento previo que en diario lo podemos ver, que es alcista, y es muy alcista, ¿cierto? Pero si yo me vengo para acá, para el momento de la operativa de estos días como tal, el mercado está acumulado. Entonces, en cualquier momento podía
pensándolo desde lo teórico, que el mercado puede hacer lo que le dé la gana, pensando desde lo teórico, el mercado tenía que romper esa zona y subir, y así lo está haciendo, ¿cierto? Pero cuando tenemos tanta acumulación, vemos que el mercado sube, se devuelve, y ahí se queda, ¿cierto? Entonces son momentos en que de pronto puede ser muy peligroso, porque no vamos a tener como un rango tan amplio como estos de por acá, sino que simplemente el mercado en cualquier momento explota y nos puede poner a perder. Los soportes y las resistencias como tal para muchas personas son de vital importancia, y yo creo que ustedes de pronto lo han visto en la operativa, los que siguen el gráfico, los que siguen pues como en qué momento entramos y todo eso, son muy importantes para muchas personas por el hecho de que, por ejemplo, cuando el mercado se soporta, es decir, el soporte siempre es el que va por la parte de abajo, que soporta toda la gráfica, y la resistencia es la que va por encima. Por ejemplo, en este caso, el mercado como tal nos está diciendo que en estos puntos comienza a rebotar fácilmente, o sea, se soporta sobre esa zona. Para muchos traders, entonces, ¿qué hacen? Listo, yo llego y como el mercado se soportó acá, se soportó acá y se soportó en esta zona, pues yo pongo mi stop loss por acá, ¿cierto? Pero el mercado, estos ejemplos acá a veces son muy teóricos, porque el mercado en muchas ocasiones viene, y lo hemos visto en otros análisis, el mercado viene, testea una zona un poco más abajo y vuelve y se monta sobre el soporte. Entonces a veces esa manipulación, que para muchos grandes capitales y bueno, para todo lo que genera liquidez en el mercado, es interesante venir a quitar toda esta liquidez que acá, es decir, todos estos stop loss que hay por acá, pues para obtener un mejor precio y continuar con su tendencia. Entonces ustedes saben que yo no uso stop loss pues físico poniéndolo acá como tal, sino que yo lo monitoreo de acuerdo a los factores que ustedes saben, que la gestión del riesgo me alcance, que la cuenta como tal y el tamaño de la cuenta me permita aguantar ciertas posiciones y eso. Entonces hay muchas ocasiones se van a encontrar que el soporte funciona muy bien, pero a veces tiene movimientos que son fuertes y que se salen de ese soporte. Si nosotros lo vemos acá en el gráfico, desde mirándolo así, antes de que sucediera todo esto, yo podía decir, bueno, el mercado se soportó acá, aquí fue, más atrás fue resistencia, ¿cierto? Se soporta muy bien, aquí medio se aproxima pero no llega, y cuando hace este retroceso, aquí sí se soporta, ¿cierto? Entonces acá vuelve y se soporta, miren que pasa un poco más abajo del punto donde llegó en esta zona, sube nuevamente y miren que aquí baja otro poco más, ¿cierto? Si nosotros vamos a contar esto en puntos, esto es un movimiento que puede ser fuerte y que obviamente pues nos puede poner en una mala posición. Pero el mercado como tal no ha perdido su estructura como tal. Miren que cada que se acerca a esta zona hay un momento de acumulación y el mercado vuelve y sube, ¿cierto? Miren acá, ya cada vez ese soporte, el mercado como tal venía, testeaba un poco más abajo y ya volvía y retomaba. Entonces, por eso, desde acá, ¿no? Que para mí los soportes y las resistencias me dan muchísima información. Para mí es vital saber que de pronto puede haber una manipulación, pero si el mercado, teniendo un poco de paciencia y obviamente teniendo la capacidad dentro de las cuentas para soportar esos movimientos, prefiero esperar que el mercado haga un testeo un poco más abajo, por debajo de lo teórico como tal, y que vuelva a meterse pues como en las zonas que para mí son interesantes. Que vamos a ver aquí cómo podemos nosotros identificar, que era lo que yo les decía en los marcos mayores, cómo podemos identificar en qué momentos de pronto puede haber un cambio de tendencia. Miremoslo en esta parte de acá. El mercado venía subiendo, ¿cierto? Venía soportándose en esta zona, llega hasta un nivel más alto y nuevamente cae. ¿Dónde se soporta? Nuevamente en estos niveles, ¿cierto? Y vuelve y hace un retroceso.
Si yo veo este movimiento de acá, yo comienzo a ver que los nuevos máximos, por ejemplo este de acá, ya no ni siquiera igual a esta zona de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué empiezo a ver? Que ya la fuerza, cuando venían a zonas interesantes, o sea, zona de soporte, ya no tienen la fuerza para continuar un movimiento alcista. Entonces, ¿qué pasa con el mercado? Llega hacia un nuevo máximo, pero en este caso es uno menor, y el mercado rompe ese soporte, ¿cierto? Cuando el mercado rompe ese soporte, miren que ya el mercado como tal está marcando una zona que ya se perdió acá, pero como si nosotros no tuviéramos la línea acá, nosotros estaríamos viendo una escala más marcada, es decir, un mínimo mayor, otro mínimo mayor, otro mínimo mayor y otro mínimo igual al anterior. Entonces nosotros vamos teniendo una estructura bajista, ¿cierto? Cuando el mercado hace este movimiento y viene y testea por debajo, lo más probable es que continúe bajando, ¿cierto? Si el mercado como tal y por estas zonas de acá no tenemos niveles que puedan funcionar como soporte acá y que puedan disparar esto, esta zona se va a convertir en la más importante para que el mercado no pueda superarla. Por lo general no lo hace cuando vamos con una tendencia, ¿cierto? Si yo me vengo para este punto de acá, para mí estas zonas eran las más importantes, zonas que teníamos marcadas con movimientos previos, donde el mercado había sido soporte y había sido resistencia. Entonces el mercado acá vuelve y se soporta, no supera la zona y continúa en una tendencia alcista. Si yo lo veo en el marco diario, miren que el mercado cada vez en las zonas de mayor acumulación, aquí, porque es que este movimiento es en extremo muy fuerte, este que teníamos desde marzo, febrero, el mercado se acumula acá y esto lo puedo tomar como un nuevo máximo menor, ¿cierto? El mercado sube, hace un nuevo máximo mayor, cae, hace un nuevo máximo menor, vuelve y sube un poco más arriba y con velas, esto fue un testeo con una sombra, aquí con velas el mercado se acumula en esta zona y vuelve y cae. Miren que la estructura por debajo sigue siendo con nuevos máximos menores, entonces máximo menor más alto que el anterior y máximo menor más alto que el anterior. Entonces la estructura sigue siendo alcista y por eso no hemos cambiado nuestra decisión pues de seguir con la tendencia de mercado. Entonces así es más o menos como logramos identificar todo el tema de soportes y resistencias. Esto es un mercado lateral, esto es un mercado parecido al que estábamos analizando ahorita, siempre esperando que rompa con la tendencia previa que venga del mercado, porque en estas acumulaciones, tal y como lo vemos acá, el mercado no hace ni mínimo ni máximo, simplemente se queda ahí. Entonces, si venimos con un movimiento previo de mercado que me está señalando una tendencia alcista, yo voy a seguir esperando que cuando salga de esta zona, salga en dirección a lo que está marcando la tendencia en marcos mayores. Listo. Bueno, esto casi siempre, a ver, cuando me voy a la teoría de esto, en muchas ocasiones puede funcionar, ¿cierto? Cuando nosotros cogemos y tiramos una línea de tendencia y miramos como si la va a respetar, si no la va a respetar. Yo no me voy tanto a decir, por ejemplo, bueno, trazo una línea de tendencia y como la tocó, de una entro, ¿cierto? Yo a veces, según los otros indicadores que tengo y según el movimiento tal del mercado, sí espero, y como en muchas ocasiones lo ha hecho, ustedes lo han visto, el mercado cae un poquito más, testea y vuelve y se mete en la zona. Entonces a veces como irnos tanto a la práctica, a lo teórico y decir justo tocó la línea de tendencia, ahí se ejecuta una orden. Hay otros indicadores, hay otros motivos por los cuales uno puede también tomar la decisión, no solamente pensando en que ya tocó la línea, entonces ya me voy a ir con una línea, con una operación en compra en este caso.
Y los rompimientos también pueden ser falsos rompimientos, ¿cierto? No quiere decir que uno no tenga en cuenta eso, que si el mercado va generando esa escalera como tal, va a llegar a un punto en que va a romper y pueda cambiar la tendencia total. Pero a veces es de cuidado saber que simplemente porque esté tocando una zona podamos entrar. Y ustedes saben que aquí la mayoría, es decir, el pensamiento mayoritario con la que las personas estén tomando la decisión no es el pensamiento ganador. ¿A qué voy? Que si ustedes se van a la estadística como tal de las personas que ganan y de las personas que pierden, no es la mayoría de personas que estamos pensando igual las que ganan. ¿Por qué? Porque aquí solo unos pocos, por decir que el 10% y eso es muchísimo, son los que ganan, ¿cierto? Entonces a veces toda esa cantidad de operaciones de los retail, de nosotros que no tenemos como ese capital, no están basadas netamente en lo teórico. Hay que tener un análisis que sea un poquito más profundo para que no nos vayan a sorprender de pronto con movimientos que todo el mundo está esperando, que aquí suba, y mentiras que el mercado hace un testeo más abajo, baja el mercado un poquito más y después continúa. Entonces es necesario entender la teoría, pero no solamente con saber que si está respetando una línea de tendencia, un soporte o una resistencia, con eso vayamos a tener para ejecutar una orden de entrada o una orden de salida también. Entonces, esto es lo que les quería como contar desde lo teórico. Como siempre, la idea es que hagan preguntas, si de pronto tienen dudas con respecto a esto. Voy a coger este gráfico acá, para no dañar voy a coger este otro que no tiene tantas líneas, y les voy a mostrar cómo gráfico yo. Yo igual, como les digo, pues la práctica lo lleva a uno pues como a analizar el mercado no tan saturado con muchas líneas o con muchas cosas, sino que yo voy trazando como para no perderlas de vista y voy como teniéndolas en cuenta ahí. Entonces, por ejemplo, yo que empiezo a ver, si yo estoy en el marco diario, yo empiezo a marcar zonas donde el mercado se devolvió porque sí, ¿cierto? Y yo siempre no marco con el movimiento mayor, es decir, con el punto donde llegó más alto con una sombra, sino donde llegó más alto con el cuerpo de las velas. ¿Por qué? Porque con esto estoy trazando donde el mercado realmente reaccionó y donde el mercado realmente se acumuló, ¿cierto? Si yo hago esto y me vengo hasta acá, el mercado sí puede reaccionar, y si yo me voy para marcos pequeños veo que en el momento, el 17 de mayo, 18 de mayo, el mercado se quedó ahí, ¿cierto? Pero para mí estas zonas son las más interesantes, donde el mercado netamente se acumula y donde realmente puedo encontrar zonas que para mí sean interesantes. Entonces yo vengo y miro esta zona de acá, que es una zona que viene marcada también por estos movimientos, y les voy a mostrar cómo se ve en el corto plazo. Si yo me vengo para 4 horas, miren lo que estábamos hablando ahorita. El mercado se soporta muy bien acá, pero miren que hace testeos un poquito más abajo y era lo que estábamos marcando ahí. Entonces miren que cada vez que yo vaya bajando en los marcos temporales, miren que aquí apenas tenemos tres líneas, ¿cierto? Porque estamos hablando de marcos temporales muy altos. Yo ya con esto puedo empezar a mirar cuáles son esos comportamientos de mercado que me pueden servir a mí para apoyarme en mi operativa. Miren que si yo bajo a 1 hora como tal, el mercado se va a ver mucho más ajustado a esta zona. Miren, por ejemplo, acá el mercado llega hasta esta zona y reacciona. Ahora, si yo me vengo para 30 minutos, ¿cómo voy a ver esa zona? ¿Sí o no? Miren, por ejemplo, acá. Ustedes ven que en los otros gráficos yo tengo unas zonas también pues con muchas más líneas cuando voy bajando a marcos menores. Pero si yo tengo esta línea desde acá, miren, para la operativa del día de hoy,
el mercado llega y sube hasta esta zona y se queda acumulado acá. ¿Sí? No logra superar esta zona y estamos hablando solo de una línea trazada en un marco mayor, se queda acumulado en esta zona y comienza a subir. Demasiado atractivo para la operativa. Ahora bien, el mercado sube, creo que fue en la noche, y ya para las 6, sí, más o menos 6, 7 de la mañana, el mercado vuelve a esta zona que se había acumulado acá, hace muy buena reacción y comienza a subir. Entonces, cuando yo ya estoy en unos marcos más pequeños, yo voy trazando zonas que me permitan a mí ver hasta dónde se acumula el mercado, cuáles son esas zonas de reacción, y los voy marcando así pequeñas para poder, ustedes saben que para mí, si me da 3, 4 velas ganadoras, con eso me salgo. Entonces cada vez voy bajando en los marcos temporales y voy marcando esas zonas que para mí son interesantes. Y todo, obviamente, desde los canales pues que yo manejo. Ya vámonos a un minuto como tal, que para mí, si el mercado está por fuera de esos parámetros, pues no es atractivo. Y si ustedes notan algo, por ejemplo, esperen, yo me paro más o menos por acá. Si ustedes ven, por ejemplo, a mí el canal de Kellner, que es el canal de la mitad de esta línea gris y las líneas azules, él por lo general me va marcando la tendencia. Entonces, si el mercado está por encima de esa línea azul y se comienza a soportar, prácticamente es como si yo estuviera trazando líneas de tendencia constantes. Entonces el mercado se soporta en estas zonas y hace muy buenas reacciones. Cuando el mercado ya está por fuera de estos niveles, pues ya es muy difícil poderlo operar, porque en cualquier momento puede pasar esto. Entonces, si yo, por ejemplo, ya estoy en niveles muy altos, pues ya no ejecuto órdenes y espero más fácil que el mercado haga algún tipo de reacción y me permita pues como volver a entrar. Entonces, no sé si tengan dudas, no sé si de pronto sí fui claro con el tema de los soportes y resistencias. Entonces, para que hablemos un poquito del tema. Melissa. Hola David, buenas noches. Hola a todos. ¿Cómo estás? Te estaba escuchando ahí recién, te quería hacer una pregunta. Antes que nada, bueno, agradecerte por el día de hoy, pues estuvo re linda la operativa. Sí, hoy me fue súper bien. Sí. Y te quería preguntar, con respecto a los marcos temporales, ¿marcás los soportes y resistencias? Primero, diario vendría siendo, sí. Después a 4 horas, ¿y llegás a marcar algo en temporalidades menores o no? ¿Te basás con eso nada más? Yo sí me baso en temporalidades pequeñas, es decir, recuerden que yo, por ejemplo, cuando vengo a ejecutar órdenes ya en un minuto, mi operativa se basa en operaciones de un minuto. Por ejemplo, en 15 minutos, miren que esta fue la última que tracé. Esta para mí es interesante, ¿cierto? Yo desde acá, desde 4 horas, puedo ver estos movimientos que fueron los que me dijeron a mí, por ejemplo, el mercado se está acumulando en esta zona, y es pues eso es a grandes rasgos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, esta vela de 4 horas pudo haberme puesto a perder un montón, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que esto a mí me va dando la posibilidad de entender hacia dónde va el mercado. Entonces los marcos mayores, los marcos de diario y de 4 horas, lo que me permiten a mí es entender cuáles son esas zonas que realmente pueden hacer un cambio de estructura mayor. Es decir, que realmente yo vea que el mercado en algún momento va a ser bajista. Es decir, si el mercado hubiera tomado esta zona acá y hubiera dañado todo esto acá, pues ya esperaría que bajara nuevamente hasta estos soportes de esta zona más atrás, ¿cierto? Eso en grandes rasgos. Pero si yo me vengo para marcos menores, por eso, miren acá, yo me devuelvo a mi gráfico principal. Miren que yo aquí sí tengo muchísimas líneas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para mí todas estas líneas, miren que tenemos hasta la misma que acabamos de trazar en 15 minutos, para mí todas estas líneas me van dando a mí la posibilidad de entender si el mercado en el corto plazo puede reaccionar, aunque no sea un movimiento muy grande, puede reaccionar y me da las 4 o 5 velas que yo necesito en un minuto, con eso me salgo.
Entonces yo sí voy trazando, pero lo voy haciendo pues como de manera constante de acuerdo a cómo se va acumulando el mercado. Por ejemplo, desde la sesión asiática, bueno, hasta previamente a la sesión asiática, 6 y 20 más o menos, aquí el mercado ya aperturó y se está moviendo fuertemente. Pues son movimientos un poquito pues más grandes que todo el movimiento que se dio en preapertura. ¿Yo qué podría decir? Que acá el mercado se soportó acá, en este primer punto, que es el que me va a marcar a mí ese primer soporte, entonces trazo esa línea ahí. Ya el mercado, ¿qué hace? De ahí en adelante puede venir a testear, puede testear un poquito más abajo, y yo voy mirando esas zonas como tal. Si yo, por ejemplo, fuera a tomar una operación acá, yo diría, bueno, ya lleva 4 movimientos, 1, 2, 3, y está haciendo el cuarto, yo pensaría en estos momentos, si esta vela termina así, no sé, bueno, eso es algo que yo creo que no se los he mencionado, pero lo vamos a ir viendo también cuando ya estemos a detalle con los puntos en donde ejecuto una orden. Si yo veo que aquí hay, bueno, aquí nos está dando pues como para el análisis, pero si yo veo que termina una vela verde, a ver, aquí está cambiando ya ahora sí. Si esta vela termina así, vamos a suponer que terminó verde, para mí sería un punto atractivo para ejecutar una orden, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya vengo de un movimiento que hubo rechazo, vino exactamente a tocar esta zona, qué casualidad, vino a tocar esta zona nuevamente y podría llegar y ejecutar una orden. Bueno, esta vela terminó siendo muy grande, pero eso me está marcando que hay compradores en estos momentos interesados a que el mercado suba. ¿Qué pasa? Que si estuviéramos mirando de pronto un marco de pronto mayor o algo así, si esta zona, que es 1, 2 y 3 veces testeada por el mercado, me podría atajar este punto. Entonces yo diría, ay pues madre, de pronto aquí tengo margen para que suba, pero puedo encontrar algo de resistencia en esta zona. Entonces miren que uno a la larga ya visualmente no tiene que estar trazando tantas cosas, pero uno sí se da cuenta que, por ejemplo, aquí puede haber otra zona que el mercado pueda rechazar. Entonces, si yo, por ejemplo, me hubiera encontrado que esta vela termina un poquito más abajo, termina en esta zona, rechaza esta zona de acá, yo puedo pensar en que, bueno, tengo margen hasta estos niveles de por acá. Aquí el mercado, sí, pues por lo general, y ya lo ha hecho 2, 3 veces, podría encontrar algo de resistencia ahí y volver a caer. Mientras que si el mercado me hubiera dado esta zona acá y hubiera terminado acá, yo diría, bueno, tengo todo este margen desde acá, desde donde terminó la vela, hasta estos niveles de por acá. Vamos a ver cuánto me da acercándose a esa zona. Miren que aquí con una vela ya encontró algo de resistencia, es decir, llega hasta estos niveles y encuentra algunos vendedores dispuestos a participar del mercado en estos niveles. Entonces es más o menos como ir entendiendo el concepto para ir trazando en marcos menores, para ir también apoyándonos y que no sea netamente el canal de Kellner y las medidas que tengo acá, sino que también sea con soportes y resistencias en marcos menores. Muchas gracias. Dale, con mucho gusto. ¿Quién más había preguntado? Jessica. Jessica. Hola, David, ¿cuántos testeos recomiendas esperar para ejecutar una operación? Pues, ¿cuántos testeos crees que uno deba como contar para poder entrar? Bueno, eso no tiene un... Pues a ver, eso es como todo en temas de estadística como tal. Ustedes saben que, por ejemplo, hablando de una racha, por ejemplo, es decir, el mercado viene hasta estos niveles varias veces, pues obviamente va a llegar a un punto en que va a romper, ¿cierto? Nosotros, ¿qué tenemos que tener en cuenta? No simplemente llegar y decir, bueno, el mercado llegó hasta este nivel de acá y de una voy a ejecutar una orden, ¿cierto? Yo siempre tengo que esperar
como por ejemplo le decía ahorita, si yo por ejemplo encuentro esta vela acá, miren que es un testeo a estas zonas como tal, si yo encuentro una vela en este punto y veo que el mercado está acumulado en estas zonas, yo lo que tengo que visualizar es cuánto margen tengo de acá hasta acá y si es interesante para mí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el mercado puede reaccionar en esta zona y volver a este nivel de acá, ¿cierto? Entonces, saber cuántos testeos a una zona son recomendados es muy difícil saber. O saber más o menos, ya testeo 5 veces, la sexta es la que va a hacer el rompimiento. Es muy difícil saberlo, eso depende pues de los comportamientos que tenga el mercado. Para eso necesitamos otro tipo de análisis que complementen esto, porque si yo por ejemplo veo que aquí hay mucha acumulación, pues yo digo, no, es que si tengo margen hasta estos niveles que ya había identificado como niveles de resistencia, entonces puedo ejecutar una orden pensando en que el mercado pueda llegar hasta estas zonas de por acá. Pero siempre va a tener que ese cuidado y lo que nos pasaba por ejemplo en marcos mayores de que no vaya a romper esta zona para que vuelva a meterse nuevamente en zonas de ventas y que de pronto nos ponga a perder. Miren por ejemplo acá, miren lo que está haciendo el mercado. El mercado rompe esta zona, pero inmediatamente vuelve y se recupera, ¿cierto? Acá pudo haber sido que todo este movimiento de todos estos compradores que estaban interesados en esta zona, acá ya hayan liquidado sus posiciones. Entonces, aquí rompió la zona y miren que era una zona de 1, 2, 3 y 4, pero miren que el mercado sube hasta acá y vuelve y se mete. Entonces acá esto lo podríamos llamar como un testeo a la zona. Acá, si el mercado vuelve y se acumula, no hemos podido superar esta acumulación que tenemos acá. Entonces siempre va a ser muy difícil saber cuántos testeos necesita una zona para que el mercado la rompa. Es más como complementando con otros análisis para poder sacarle como beneficio al mercado. Si no hay alguien más, a mí me gustaría otra, si puede ser. Dale, no, claro, de eso se trata. A mí me gustaría saber qué viste en la primer señal que mandaste de la mañana. La primera, antes de que abriera el mercado de New York. Ajá. Espérate, yo miro a ver si la ubico para que la... Que de repente hizo una vela enorme. Sí. Es que, a ver, hagamos una cosa primero aquí en una hora. No estoy muy lejos. Eso fue más o menos por acá, ¿cierto? A las 21. A las 7:21, ¿cierto? Uh-huh. Sí, 7:21. Sí. Fue más o menos en estos niveles de por acá, ¿cierto? Para mí, a ver, yo ya venía marcado con este movimiento que se dio en la noche. Eso fue más o menos hacia las 8 de la noche. Es más, yo estaba revisando el mercado justo en ese momento y vimos este movimiento con muchísima fuerza, ¿cierto? Miren que estamos en el marco de una hora y solo 2 velas lograron llevar este nivel hasta los 2.375 más o menos, ¿cierto? Lo lograron llevar hasta ese nivel 2 velas, ¿cierto? Después hubo un descuento y después toda la noche se quedó así. Se quedó bajando y se acumuló nuevamente acá. ¿En qué zona se acumuló? Se acumuló en lo que ya fue en este momento resistencia que teníamos marcada desde antes y ahora se iba a convertir en soporte. Entonces, ¿qué hizo el mercado? Venga, miremoslo acá ya más a detalle. O acá. Miren todo lo que duró, pues lo poquito que duró ese movimiento fuerte de la noche. Estamos hablando de velas de 5 minutos y todo lo que se demoró en bajar. O sea, toda la sesión de Asia y toda la sesión de Europa, ¿cierto?
¿Y qué llega y hace el mercado? Primero, a las 7:30, no me acuerdo qué hora fue el fundamental, no sé si a las 7:15, bueno, no me acuerdo. El mercado llega y comienza a tirar ya impulsos, pero de una lo rechaza. Ahí ya, miren todas estas velas acumuladas acá, ya el mercado como tal estaba empezando a tirar velas mucho más grandes que todos los movimientos previos. ¿Yo qué vi? Que el mercado sube con mucha fuerza, descontaba con mucha fuerza, y la siguiente vela fue muy fuerte, que es la vela de las 7:20 cuando se acabó, y mira que la de las 7:25 de una salió. Venga, miremoslo en minutos para que veamos en qué momento tomamos la decisión. Entonces miren que para mí los soportes y las resistencias en marcos mayores sí me ayudan mucho. Miren acá. Fue a las 7 y... fue acá. Yo había entrado 7:21. Sí. Fue acá, pero sí fue acá, porque ella sí nos puso a perder de una. Yo creo que no. Bueno, no recuerdo. Pero lo que yo estaba viendo era que ya había movimientos fuertes que ya estaban acercándose a esta zona, y nos encontramos que ya el mercado lo quería hacer, es decir, quería testear esta zona, y miren que el mercado no logra superar acá y tira con mucha fuerza. ¿Qué pasó acá? El mercado se acercó muy rápido a esta zona que ya teníamos trazada como una resistencia, en otros casos soporte, y el mercado cae con fuerza nuevamente. Y acá es donde más interesante se vuelve. Es más, algunas de las operaciones que tomé me dieron pues como un poquito de guayabo, porque me salí muy rápido, ¿cierto? Pero nuevamente pues más adelante me dieron la posibilidad de entrar. Entonces ejecutaron como 6-7 órdenes. Entonces, por ejemplo, el mercado subió con mucha fuerza, y ahí pues me decía como me hubiera aguantado un poquito más, pero aquí ya tenía estructura, y eso para mí era lo más interesante. Entonces miren que el mercado comienza a hacer estos movimientos, miren que ya no vuelve a retomar estas zonas, o sea, hasta en el marco de un minuto estoy viendo nuevos, en este caso máximos menores, y miren que se soporta sobre la gris. Entonces todas estas oportunidades me estaban dando la posibilidad de poder entrar, y ya pues hasta que el mercado ya sí se va muy arriba, y ya se sale pues como de la posibilidad de poder seguir ejecutando órdenes. Entonces ya con eso pues creo que nos quedamos un ratico esperando una operación que fue un poquito más tarde, como creo que fue más o menos por estos niveles. También nos salimos en ganancia, y ya pues el mercado hace su descuento normal, que si lo vemos pues en 5 minutos no es nada con respecto a lo que nosotros estábamos pues como esperando en los marcos mayores pues. Entonces eso es más o menos pues como el análisis que tenía, y todo partió desde los marcos mayores. Perfecto, muchísimas gracias. Súper claro. No, con mucho gusto. Bueno, ¿alguien más? Que ya se nos acabó el tiempo. Bueno, entonces vamos a ver mañana. Ustedes saben que los viernes han sido un poquito complicados. También se los digo es por esto. Ya llevamos 2-3 días con una tendencia alcista marcada. Entonces a veces primero la falta de participantes los viernes, por lo general participa menos gente después del mediodía y todo esto, y se presta de pronto para movimientos más bruscos de mercado,
porque no hay quien haga contrapesos sobre el mercado. Entonces mañana vamos a estar un poquito más cuidadosos. Mañana hay fundamentales. Mañana hay ¿cuántos fundamentales mañana? Ya les voy a decir. Mañana hay 3 fundamentales a las 7:30 de la mañana. Entonces voy a estar muy pendiente del mercado. Voy a mirar a ver si me da la posibilidad, de acuerdo a esos movimientos de mercado. Son fundamentales fuertes. Hay denominas no agrícolas y tasa de desempleo. Aunque según lo que veo ahí, se prevé que no varíe mucho. Un 3.9 de tasa de desempleo. De pronto si hay una sorpresa, es decir, si ese dato no termina siendo el que se preveía, pueden haber movimientos fuertes. Entonces ya llevamos una semana muy buena, entonces voy a ser un poquito más meticuloso mañana y vamos a ver pues si se dan estructuralmente la posibilidad de operar, o si no pues nos quedamos aparte del mercado. Eso va también de acuerdo a lo que les he dicho esta semana. Ojo con ese afán, ojo con esa euforia que genera de pronto las redes sociales, estar viendo tanta operativa, tanta cosa. A veces es mejor estar aparte del mercado y materializar lo que llevamos. Entonces, no siendo más, ya nos veríamos el próximo martes y bueno, mañana estaremos mirando a ver qué sucede. Listo, entonces nos vemos el martes.